Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. El Papa Francisco instó a Europa a actuar con una responsabilidad compartida de la que no se puede eximir ante el fenómeno migratorio. Lo hizo durante su tradicional audiencia de los miércoles. Ho anche constatato come solo alcuni paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell'area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa di tutti, dalla quale nessun paese può esimersi, perché è un problema di umanità. Asimismo hizo un llamado a que los países dejen que las instituciones religiosas puedan hacerse cargo de los migrantes. Recordó que gracias a la apertura de las autoridades italianas pudo llevar a Roma a un grupo de 12 refugiados y está previsto que sean medio centenar en las próximas semanas, y pidió que esto sirva de estímulo para otros países europeos a fin de que se les permita a las iglesias locales y organizaciones religiosas ayudar en la recolocación, acompañamiento e integración de las personas migrantes. Un ejemplo de ello son los acuerdos de los gobiernos con ACNUR y las iglesias católica y evangélica que organizan pasillos humanitarios para llevar a Italia o Francia a migrantes que se encuentran en campos de refugiados. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron el uso de la píldora contra COVID-19 del laboratorio Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio luz verde el miércoles al primer tratamiento contra la enfermedad que puede administrarse vía oral para pacientes de alto riesgo mayores de 12 años. El organismo enfatizó que el tratamiento debería complementar y no reemplazar las vacunas, que siguen siendo la herramienta de primera línea contra el virus. Las píldoras que se pueden vender en farmacias también permitirían el tratamiento en casa, reduciendo considerablemente la presión sobre los sistemas hospitalarios. Esta vez, en un movimiento inusual, la FDA no convocó a su panel habitual de expertos independientes para revisar en profundidad los datos relacionados con la píldora Paxlovid antes de otorgar esta autorización. El medicamento es una combinación de 2 fármacos, uno experimental y un antiviral usado contra el VIH. La terapia ha demostrado reducir hasta en 88% las hospitalizaciones y muertes si se toma en los primeros 5 días tras el inicio de los síntomas. Estados Unidos ya acordó comprar 10 millones de tratamientos por casi $5.300 millones. La entrega comenzará a partir de este año. El uso de este tratamiento ya había sido permitido la semana pasada en la Unión Europea a la espera de una aprobación formal y como medida de emergencia ante el aumento de casos por la variante Omicron del coronavirus. Omicron ya es dominante en Estados Unidos y se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Venezuela detectó el miércoles los 7 primeros casos de la variante Omicron del coronavirus. Según las investigaciones preliminares de la OMS, la nueva cepa se transmite más fácilmente que las anteriores, pero también causaría síntomas más leves. Estos 7 primeros casos nos ponen entonces en alerta máxima como República y a la Comisión Presidencial y a todo el equipo técnico y científico y médico para garantizar y reforzar las medidas de prevención y de bioseguridad.
El presidente Nicolás Maduro informó que los casos se detectaron en Caracas y en el vecino estado Miranda, en el centro, así como en Lara, al oeste del país, con viajeros que regresaban a Venezuela. Según informaron las autoridades, procedían de Panamá, República Dominicana y España vía Turquía. El gobierno de Maduro afirma que el 87% de la población de Venezuela ha sido vacunada contra el COVID-19, aunque cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que solo alrededor de 36% de los habitantes han recibido 2 dosis. De acuerdo con cifras oficiales puestas en duda por organizaciones como Human Rights Watch, esta nación registraba hasta el martes más de 442.000 casos de COVID-19 y más de 5.200 muertes. ¿Ya te adaptaste a la nueva forma de marcar en Colombia? Desde el 1 de septiembre empezó a regir este nuevo esquema de marcación para teléfonos fijos y móviles. Para llamadas nacionales desde un teléfono fijo a otro fijo y desde un celular a otro fijo. Ahora marcamos 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 60 7 595 66 66. Para llamadas de un fijo a celular, se marca el número de siempre directamente, sin indicativos. Por ejemplo, 318-501-0006. Para llamadas internacionales a fijos en Colombia, 57 más 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 57 60 7 595 66 66. Recuerda que todos los usuarios tendrán hasta diciembre para adoptar estos cambios en el esquema de marcación. Aguas Capital Cúcuta. La variante Omicron del coronavirus galopa en el Reino Unido, que, como ha constatado su ministro de Salud, este miércoles ha superado los 100.000 nuevos casos de COVID-19 por primera vez desde que comenzó la pandemia. Han sido 106.122 nuevos contagios, según el balance oficial, que ha sumado además 140 muertes. Las autoridades sanitarias francesas confían en que el incremento de las vacunaciones extendidas a los niños de entre 5 y 11 años les permita controlar la pandemia. Sin embargo, están resignadas a superar en breve los 100.000 casos diarios de COVID-19. La variante Omicron será la cepa dominante a principios de enero. También apuesta por acelerar las vacunaciones Israel, que ha anunciado que ofrecerá una cuarta dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años o en grupos de riesgo, un camino que podría seguirse en Europa. Como científico, decía el nuevo ministro de Sanidad de Alemania, asumo personalmente que será necesaria la llamada cuarta vacuna. El director general de la Organización Mundial de la Salud insiste en su mensaje en contra del acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos. Ningún país puede impulsar su salida en solitario de la pandemia. Los refuerzos no pueden ser vistos como un billete para seguir adelante con las celebraciones previstas sin la necesidad de otras precauciones. En Portugal son legión los ciudadanos que se acercan a laboratorios y clínicas para hacerse un test de COVID-19 antes de reunirse con sus familias durante la Navidad, una estampa pandémica que se repite en países de todo el mundo. Hoy el Consejo de Ministros aprueba únicamente como medida restrictiva en España el regreso de la mascarilla en el exterior a partir del 24 de diciembre. Esta medida, insuficiente para muchos, es la respuesta a la expansión explosiva de la variante Omicron, que ya ha superado el récord de 60.000 contagios en un solo día. Así lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Día 24 y, por tanto, a partir de ese momento sería obligatorio y, por tanto, todos y cada uno, da igual que seas un líder de un partido político, seas un ciudadano de a pie, estamos obligados a cumplir con ese mandato. Los presidentes de las comunidades autónomas plantearon en la reunión distintas medidas para evitar una situación de colapso. El Gobierno sigue apostando por impulsar la vacunación para controlar esta sexta ola.
medidas insuficientes o equivocadas a criterio de algunos presidentes autonómicos como el catalán Pere Aragonés, quien pedía medidas más valientes como el toque de queda nocturno, o el gallego Alberto Núñez Feijóo, partidario de medidas más preventivas como aumentar el personal sanitario, intensificar las pruebas diagnósticas y recuperar el fondo COVID. Ante esta disparidad de opiniones, las cifras hablan. En este momento, 17 territorios están en riesgo muy alto de transmisión y al menos 11 autonomías con su UCI en el indicador de riesgo muy alto. Muy buenas tardes. Mientras tanto, los contagios siguen subiendo en nuestro país. La incidencia sube a 784 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado hoy 60.041 nuevos contagios y 50 muertes. Navarra, La Rioja y País Vasco están ya a la cabeza en número de casos. China ha confinado la ciudad de Xi'an, de 13 millones de habitantes, por un brote de COVID. En los últimos 10 días han registrado unas 140 infecciones provocadas por Delta. Nadie podrá salir de la ciudad y obligan a todos a estar en casa, salvo los trabajadores esenciales. Al supermercado solo puede ir un miembro de la familia cada 2 días. Otras ciudades chinas, incluida Pekín, han detectado casos vinculados a ese brote de Xi'an. Una investigación independiente de la ONU concluyó que tras las masivas protestas y marchas sociales que tuvieron lugar este año en Colombia, la policía antidisturbios de ese país necesita una transformación profunda. La razón, el presunto abuso de la fuerza policial en las protestas registradas este año. El director de la policía categóricamente rechazó las conclusiones del informe. No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie. Por favor. Para el senador de la izquierda y opositor al gobierno, Iván Cepeda, la recomendación de la ONU se debe acatar para estructurar el escuadrón móvil antidisturbios. Examinar la posibilidad de cerrar el SMAT. Son organismos que perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos. Pero, según la senadora Paola Holguín, la ONU ignora el proceder de la institución y da un informe erróneo frente a la realidad de la policía. Demuestra el desconocimiento que tiene de la institución y de este cuerpo especializado, que ha sido ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley. Más allá de ideologías políticas, el analista en seguridad ciudadana Orlando Carrillo asegura que el gobierno y las autoridades deben acatar las recomendaciones de la organización internacional, las cuales muy seguramente serán tenidas en cuenta en el proceso de transformación policial que hoy se adelanta en Colombia. El Congreso de Colombia adelanta un proyecto de ley que reformaría a las instituciones de seguridad del Estado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana.